La historia de Moisés es una de las más famosas e importantes del Antiguo Testamento. Cuenta la historia de un hombre que fue elegido por Dios para liberar al pueblo hebreo de la esclavitud en Egipto y conducirlo a la tierra prometida. Según la Biblia, Moisés nació en una época en la que el faraón de Egipto temía el rápido crecimiento de la población hebrea y ordenó que todos los niños hebreos fueran asesinados al nacer. Para salvar a su hijo, la madre de Moisés lo metió en una canasta y lo dejó a orillas del Nilo, donde fue encontrado y criado por la hija del faraón. Así fue como Moisés fue criado en el palacio del faraón, sin tener ninguna conciencia de sus orígenes hebreos. Sin embargo, un día siendo adulto, presenció una escena impactante. Un guardia egipcio maltrataba a un esclavo israelita. Enfadado, Moisés mató al guardia y tuvo que huir para escapar de la justicia egipcia. Luego se refugió en el desierto donde conoció a Jetro, un sacerdote madianita, quien lo acogió y le ofreció a su hija en matrimonio. Moisés vivió varios años en el desierto como pastor, hasta que un día Dios se le apareció en forma de una zarza ardiente que no se consumía. Éxodo capítulo 3, versículo 1 al 8. Moisés se había convertido en pastor del rebaño de su suegro Jetro, el sacerdote de Madián. Condujo el rebaño detrás del desierto y llegó al monte de Dios, Horeb. El ángel del Señor se le apareció en una llama de fuego, en medio de una zarza. Moisés miró y vio que la zarza estaba toda en llamas pero no consumida. Moisés dijo: «Quiero desviarme para ver cuál es esta gran visión y por qué la zarza no arde». El Señor vio que se volvía para mirar. Dios lo llamó desde en medio de la zarza diciendo: «Moisés, Moisés». Él respondió: «Aquí estoy». Dios dijo: «No te acerques acá, quítate las sandalias, porque el lugar donde estás parado es tierra santa». Añadió: «Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob». Moisés ocultó su rostro porque tenía miedo de mirar a Dios. El Señor dijo: «He visto el sufrimiento de mi pueblo que está en Egipto y he oído sus clamores ante sus opresores. Sí, conozco sus dolores. He descendido para librarlo del dominio de los egipcios y para sacarlo de esta tierra a una tierra buena y vasta, una tierra que mana leche y miel. Este es el lugar donde habitan los cananeos, los hititas, los amorreos, los fereceos, los heveos y los jebuseos». Fue en ese momento que Dios le reveló a Moisés su verdadera identidad y su misión: liberar al pueblo hebreo de la esclavitud en Egipto y conducirlo a la tierra prometida. Moisés inicialmente rechazó esta misión, considerándose un hombre común e incapaz de llevar a cabo tal proyecto. Éxodo 4, versículos 1 al 8. Moisés respondió: «No me creerán ni me escucharán. En cambio dirán: el Señor no se te ha aparecido». El Señor le dijo: «¿Qué hay en tu mano?». Él respondió: «Un palo». El Señor dijo: «Tíralo al suelo». Lo arrojó al suelo y el palo se convirtió en una serpiente. Moisés huyó de él. El Señor dijo a Moisés: «Extiende tu mano y tómalo por la cola». Extendió la mano y lo agarró. La serpiente volvió a convertirse en un palo en su mano. El Señor dijo: «Esto es lo que harás para que crean que se te ha aparecido el Señor, el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob». El Señor le dijo nuevamente: «Pon tu mano sobre tu pecho». Puso su mano sobre su pecho, luego la quitó, y he aquí, su mano estaba cubierta de lepra, blanca como la nieve. El Señor dijo: «Vuelve a poner tu mano sobre tu pecho». Volvió a poner su mano en su pecho, luego la retiró, y ahora volvió a la normalidad. El Señor dijo: «Si no os creen y no escuchan el mensaje de la primera señal, creerán el mensaje de la última señal». En esta declaración, Moisés expresa sus dudas sobre la recepción de su mensaje por parte del pueblo de Israel. A pesar de ser elegido por Dios para liberar a su pueblo de la esclavitud en Egipto, Moisés teme que sus compatriotas no crean en su misión divina.
Es consciente de que su historia podría parecer demasiado fantástica para ser verdad y que los israelitas podrían descartar sus palabras como producto de su imaginación. Esta desconfianza por parte de su propio pueblo es una carga para Moisés, que se siente solo e impotente ante la tarea que le ha sido confiada. Sabe que sus propias dudas e incertidumbres solo empeorarán la situación y teme que los israelitas perciban su falta de confianza en sí mismo como una falta de fe en Dios. Sin embargo, a pesar de estos temores, Moisés sigue decidido a hacer la voluntad de Dios y llevar a su pueblo a la libertad, a pesar de que enfrenta la oposición y las dudas de aquellos a quienes se supone debe liberar. Éxodo, capítulo 3, verso 9 al 22. Ahora han llegado hasta mí los clamores de los israelitas, también he visto la opresión que los están haciendo pasar los egipcios. Ahora ve, te enviaré a Faraón y sacarás a mi pueblo, los israelitas, de Egipto. Moisés dijo a Dios: ¿Quién soy yo para ir a Faraón y sacar a los israelitas de Egipto? Dios dijo: Yo estaré contigo. Esta es la señal para vosotros que os envío. Cuando hayáis sacado al pueblo de Egipto, serviréis a Dios en este monte. Moisés dijo a Dios: Iré entonces a los israelitas y les diré: El Dios de vuestros antepasados me ha enviado a vosotros. Pero si me preguntan cómo se llama, ¿qué les diré? Dios le dijo a Moisés: Yo soy el que soy. Y añadió: Esto es lo que diréis a los israelitas: A vosotros he sido enviado. Dios le dijo además a Moisés: Esto es lo que dirás a los israelitas: El Señor, el Dios de vuestros antepasados, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, este es el nombre con el que seré llamado de generación en generación. Ve, reúne a los ancianos de Israel y diles: Se me ha aparecido el Señor, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Él dijo: Me preocupo por ti y por lo que te hacen en Egipto. Dije: Os sacaré de Egipto donde estáis sufriendo, a la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Fereceo, del Heveo y del Jebuseo, tierra que mana leche y miel. Ellos te escucharán. Irás con los ancianos de Israel al rey de Egipto y le dirás: El Señor, el Dios de los hebreos, ha venido a nosotros. Permítanos ahora caminar 3 días por el desierto para ofrecer sacrificios al Señor nuestro Dios. Sé que el rey de Egipto no os dejará ir, a menos que obligue a ello mediante una fuerte intervención. Intervendré y heriré a Egipto con toda clase de maravillas que haré en medio de él. Después de eso, te dejará ir. Incluso conseguiré el favor de los egipcios para este pueblo, y cuando os marchéis, no os iréis con las manos vacías. Cada mujer pedirá a su vecina y a la que se quede con ella vasos de plata, vasos de oro y vestidos. Harás que tus hijos y tus hijas los lleven y robarás a los egipcios. Moisés, el profeta elegido por Dios para liberar a los hebreos de la esclavitud en Egipto, enfrentó muchos desafíos durante su misión. Cuando llegó a Egipto con su hermano Aarón, inicialmente enfrentó resistencia por parte del faraón. Este último, temiendo la pérdida de su valiosa mano de obra, rechazó categóricamente la petición de Moisés de dejar salir a los hebreos. Al contrario, incluso intensificó los trabajos forzados de los hebreos, tratándolos con aún más crueldad. Para Moisés, esto fue un golpe, ya que esperaba que Faraón cediera fácilmente a la exigencia de Dios. Sin embargo, perseveró y regresó varias veces ante el Faraón, pidiendo siempre la liberación de los hebreos. Sin embargo, el Faraón continuó negándose obstinadamente y endureciendo su corazón. Fue entonces cuando Dios comenzó a enviar plagas sobre Egipto, en un intento de persuadir al Faraón para que liberara a los hebreos. Estas plagas fueron azotes terribles que afectaron todas las facetas de la vida en Egipto. Desde la sangre del Nilo hasta las langostas que devoraban las cosechas y la oscuridad que envolvió a Egipto, estas plagas azotaron la tierra con fuerza devastadora. A pesar de esto,
el faraón siguió negándose a dejar salir a los hebreos. La última plaga que azotó a Egipto fue la muerte de los primogénitos. Esta fue una tragedia devastadora para los egipcios, ya que todos los primogénitos, ya fueran humanos o animales, perecieron en una sola noche. Fue un castigo de Dios para el faraón, que se había negado a liberar al pueblo judío a pesar de las numerosas advertencias y milagros que ya habían ocurrido. Sin embargo, los judíos recibieron instrucciones especiales de Dios para evitar esta plaga. Debían tomar un cordero sin defecto, sacrificarlo y untar su sangre en los postes de sus puertas. Esto serviría como señal para que el ángel de la muerte pasara por encima de su casa y los perdonara. Este ritual se llamó Pascua y se celebra todos los años desde entonces. Fue un recordatorio para los judíos de la misericordia y protección de Dios cuando obedecieron su palabra. Y de hecho, esta plaga fue la última y más terrible, porque después de eso, el faraón finalmente cedió y liberó al pueblo judío de la esclavitud. Esto marcó el final de un largo período de sufrimiento y opresión para los judíos y el comienzo de su viaje hacia la libertad y la tierra prometida. Por lo tanto, la Pascua se ha convertido en una celebración importante en la fe judía, un símbolo de resiliencia y liberación, así como una lección sobre la importancia de seguir los mandamientos de Dios para evitar las terribles consecuencias de la desobediencia. Hoy en día, la Pascua continúa celebrándose en todo el mundo, recordando a la gente la historia del éxodo judío de Egipto y los poderosos actos de Dios que llevaron a su liberación. Es un tiempo de gratitud, reflexión y renovación de la alianza con Dios, que sigue siendo fuente de inspiración para todos los que buscan fuerza y esperanza en tiempos difíciles. Sin embargo, incluso entonces, cambió de opinión y persiguió a los hebreos con su ejército, arrinconándolos a la orilla del Mar Rojo. Pero Dios estaba con Moisés y los hebreos, y milagrosamente abrió un paso a través del mar, permitiendo que su pueblo escapara. Este episodio ilustra la fuerza de la fe y la perseverancia de Moisés, así como el poder de Dios para llevar a cabo sus propósitos. A través de pruebas y obstáculos, Moisés continuó siguiendo los mandamientos de Dios y finalmente logró liberar a los hebreos de la esclavitud en Egipto. Cuando los israelitas, esclavizados en Egipto durante generaciones, finalmente fueron liberados por Moisés y guiados por Dios a la tierra prometida, se encontraron frente a un obstáculo aparentemente insuperable: el Mar Rojo. Con los ejércitos egipcios persiguiéndolos, los israelitas se encontraron atrapados entre las aguas y los soldados, sin forma de escapar. Pero cuando toda esperanza parecía perdida, Dios manifestó su poder abriendo un paso a través de las aguas, permitiendo a los israelitas cruzar con seguridad a tierra firme al otro lado. Este milagro no solo salvó al pueblo elegido, sino que también mostró a todos los testigos el poder incuestionable de Dios y su capacidad para realizar lo imposible. Una vez que los israelitas cruzaron, Dios le ordenó a Moisés que levantara la mano y hiciera retroceder las aguas, abrumando así a los egipcios y poniendo fin a su persecución. Esta victoria milagrosa fue celebrada por los israelitas como un acto de liberación y protección divina, fortaleciendo su fe en Dios y su capacidad para guiarlos y protegerlos en su viaje hacia la tierra prometida. El cruce del Mar Rojo sigue siendo un poderoso símbolo de la fuerza y protección de Dios y un recordatorio de su fidelidad hacia su pueblo. El período del desierto es un momento clave en la historia del pueblo judío. Después de ser liberados de la esclavitud en Egipto, gracias a la intervención de Dios, los israelitas vagaron por el desierto durante 40 años. Fue una época difícil, pero también llena de lecciones y milagros. Guiados por Moisés, atravesaron regiones áridas e inhóspitas, dependiendo enteramente de Dios para su supervivencia. Esto fortaleció su fe y confianza en Dios, al ver su mano obrando una y otra vez, proveyendo comida y agua en un lugar donde no las había.
Durante este tiempo, Dios también estableció un pacto con su pueblo, prometiendo guiarlo y protegerlo a cambio de su adoración y obediencia. Este pacto fue sellado por la revelación de la ley, incluidos los famosos 10 mandamientos que han servido como fundamento moral y espiritual para el pueblo judío y para muchas otras religiones desde entonces. El período en el desierto también estuvo marcado por tiempos de rebelión y duda por parte de los israelitas, quienes a menudo cuestionaban la sabiduría de Dios y eran tentados a la idolatría. Pero a pesar de estas pruebas, Dios permaneció fiel a su pueblo y los guió a la tierra prometida, donde podrían vivir como una nación libre bajo su protección. Así, el período en el desierto puede verse como un tiempo de purificación y preparación para el pueblo judío, que aprendió a confiar en Dios y seguir sus mandamientos antes de entrar a su nueva patria. Formó la identidad y la fe de la nación de Israel para las generaciones venideras, y la historia del período en el desierto continúa siendo un poderoso recordatorio de la fidelidad y la bondad de Dios para con su pueblo. Después de 40 años de vagar por el desierto, los hijos de Israel finalmente llegaron al pie del monte Nebo, un lugar lleno de simbolismo e historia. Pero a pesar de esta larga espera y de tantas pruebas en el camino, a Moisés no se le permitió pisar esta tierra tan deseada. De hecho, en un acto de desobediencia a Dios, Moisés golpeó la roca en lugar de simplemente tocarla para hacer correr el agua, como Dios le había ordenado. De hecho, desde que salió de Egipto, Moisés había guiado a su pueblo en el desierto durante 40 largos años, a través de muchas pruebas y tribulaciones. Se habían enfrentado al hambre, a la sed, a los ataques de sus enemigos, pero también a dudas y disputas internas. A pesar de todo, Moisés se mantuvo firme en su fe y devoción a Dios, guiando a su pueblo hasta su destino final. Y ahora, por fin, todos estaban juntos en el monte Nebo, listos para entrar en la tierra prometida. Fue allí donde Moisés, su líder y profeta, recibió las tablas de la ley y condujo a su pueblo a la tierra prometida. Para Moisés fue un momento de gran orgullo y satisfacción, pero también de tristeza porque sabía que no podría compartir este viaje con ellos. Sin embargo, no pudo evitar sentir una inmensa gratitud hacia Dios por permitirle llegar a este lugar y cumplir su misión, porque era mucho más que una tierra por conquistar, era el cumplimiento de la promesa hecha a Abraham, Isaac y Jacob, la concreción de la alianza entre Dios y el pueblo judío. Moisés había sido elegido para ser guía de este pueblo, para transmitirles las leyes y mandamientos de Dios y conducirlos hacia su destino. Y ahora, contemplando la magnífica vista desde el monte Nebo, finalmente pudo ver el fruto de sus esfuerzos y devoción. Su misión estaba cumplida, y aunque su cuerpo no podía descansar en esta tierra, su espíritu quedaría vinculado para siempre a esta tierra santa, un testimonio de su papel crucial en la historia del pueblo judío. Así, la subida al monte Nebo simbolizó no solo el final de un viaje, sino también el comienzo de una nueva era para el pueblo judío, una era de prosperidad y paz en su hogar permanente. Y para Moisés fue un momento de profunda gratitud a Dios por darle la fuerza y la sabiduría para cumplir su misión. Al mirar hacia el futuro con esperanza y confianza, Moisés sabía que su pueblo estaría en buenas manos y que Dios siempre los protegería, como lo había hecho con ellos durante todo su viaje por el desierto. Así, la subida al monte Nebo no fue solo el punto culminante de la vida de Moisés, sino también un testimonio del amor y la fidelidad de Dios hacia su pueblo elegido. La historia de Moisés es una de las más importantes y famosas de las tradiciones religiosas del judaísmo, el cristianismo y el islam. Moisés fue un profeta y líder espiritual en las 3 religiones, y su historia se considera sagrada e inspiradora para los creyentes. Su vida está narrada en la Torá para los judíos, la Biblia para los cristianos y el Corán para los musulmanes. En el judaísmo,
Moisés es considerado uno de los mayores profetas de la historia. Fue elegido por Dios para liberar al pueblo hebreo de la esclavitud en Egipto y conducirlo a la tierra prometida. Su historia se cuenta en el libro del Éxodo, donde se lo describe como un líder valiente, decidido y fiel a Dios. Los judíos celebran la Pascua cada año para conmemorar la liberación de los esclavos hebreos, guiados por Moisés a través del Mar Rojo. En el cristianismo, Moisés también es visto como un profeta y un líder carismático. Su historia se cuenta en el libro del Éxodo y en los Evangelios, donde Jesús lo menciona varias veces. Se le considera un precursor de Jesús, anunciando la venida del Mesías y preparando el camino para la redención y la salvación. Su papel de libertador y guía de los israelitas también se considera un presagio de Jesús, que libera a los creyentes de la esclavitud del pecado. En el Islam, Moisés es considerado un profeta de Dios y un mensajero divino. Su historia se cuenta en varias suras del Corán, donde se le describe como un hombre justo y piadoso, elegido por Dios para guiar a los hijos de Israel hacia la verdad. Los musulmanes veneran a Moisés como uno de los mayores profetas del Islam, junto con Mahoma y otras figuras bíblicas como Jesús y Abraham. A pesar de esto, Moisés siguió siendo un líder importante para el pueblo hebreo hasta su muerte a la edad de 20 años. Les transmitió las leyes y mandamientos de Dios que llegaron a ser conocidas como la Ley de Moisés. Su historia ha inspirado numerosas obras de arte, música y películas, y es considerado uno de los mayores profetas del Antiguo Testamento. La historia de Moisés sigue siendo un símbolo de fe, determinación y liberación para los creyentes de todo el mundo.